noches. Bien, esta es la asignatura de diseño asistido por computador y en esta oportunidad estaremos viendo cómo crear un bloque. Creación de bloque. Bueno, para la creación de bloque, ¿cierto? Debemos seguir los siguientes pasos, ¿ya? Dice aquí, hay una receta que yo he creado, pero en este momento, ¿cierto? Vamos a irlo viendo paso a paso para que usted pueda construir un bloque, ¿ya? Entonces dice aquí, para crear un bloque debe seguir los siguientes pasos. Dibujar el elemento que quiere convertir en bloque. En este caso, ¿cierto? El elemento que nosotros queremos convertir en bloque va a ser una puerta. Pero podría ser una ventana, podría ser una silla, un WC, lo que nosotros queramos convertir en bloque, lo podemos hacer, ¿ya? Entonces con este ejemplo vamos a poder convertir bloque de lo que necesitemos, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a AutoCAD, ¿cierto? Que aquí ya tengo nuestra ventana. Entonces vamos a trabajar aquí con esta herramienta que es rectángulo, ¿ya? ¿Cómo trabajamos con rectángulos? Súper importante aquí para crear rectángulos, ¿cierto? Fíjese, primero pincho la herramienta, ¿cierto? Con el botón izquierdo del mouse, ¿ya? Y yo voy a hacer una puerta, ¿cierto? Que va a tener un espesor de 4,5. La hoja va a tener un espesor de 4,5. Entonces, como vamos a trabajar con coordenadas cartesianas, tal como aparece aquí, ¿cierto? El eje de las X y el eje de las Y. Entonces, en el eje de la X decimos que nuestra puerta va a tener un ancho de 4,5, 4,5, ¿ya? Y en el eje de la Y va a tener un largo de 60. Por lo tanto, colocamos coma. Fíjese aquí, aparece al tiro una especie de candadito, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿cierto? En el puntero del mouse, 4,5. Y ahora el largo, ¿hacia dónde vamos a ir? Hacia abajo, por lo tanto esto va a ser menos, ¿cierto? Ahí aparece 60. ¿Ya? Y le damos Enter, y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra puerta, una parte de la puerta, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer el marco de la puerta y para eso vamos a volver a utilizar, ¿cierto? El comando rectángulo, fíjense, vamos a hacer acá. Y el marco de la puerta dice que debe tener también un espesor, ¿cierto? De 4,5. Entonces, como nos vamos a ir ahora hacia la izquierda, ¿cierto? En el eje de la X vamos a ir hacia la izquierda, entonces le colocamos menos 4,5, ¿ya? Coma, y ahora tenemos que bajar, ¿cierto? En el eje de la Y. Por lo tanto, le vamos a colocar en el eje de la Y menos, como vamos a ir hacia abajo, ¿cierto? Menos 10. Listo, y ahí tenemos el marco, ¿cierto? Tenemos la hoja de la puerta y tenemos el marco de la puerta, ¿ya? Bueno, ahora necesitamos hacer el ancho, ¿cierto? O el vano, ¿cierto? De la puerta. Entonces vamos a tirar aquí una distancia que tiene que ser la misma distancia de la hoja. Voy a hacer un F8, ¿ya? Para activar la función orto. Ahí apareció, ¿cierto? Orto activado, para que la línea me quede recta. Y entonces ahora esta línea, ¿cierto? Va a tener un largo de 60. Ya, esta es una línea de referencia, le vamos a dar aquí 60. ¿Listo? Ahí tengo mi línea de referencia. Y ahora vamos a hacer el tope de la puerta, que es este, ¿cierto? Este es el tope de la puerta. Entonces el tope de la puerta también lo vamos a hacer con esta herramienta rectangular. Pinchamos aquí y ahora fíjese, en el eje de la X vamos a ir hacia la derecha, ¿cierto? Por lo tanto va a ser, en este caso, 4,5, 4,5, ¿cierto? Coma, ¿ya? Y hacia abajo, ¿cierto? Van a ser menos 10, que es el ancho de la pared, ¿ya? Listo, tengo esta parte ya casi terminada y ahora me falta, ¿cierto? Hacer la trayectoria de la puerta, ¿cierto?
o la apertura de la puerta. Para eso vamos a utilizar el comando que aparece acá, que es arco. Entonces vamos a utilizar inicio, centro, fin. Entonces aquí vamos a partir ahí, inicio, ¿cierto? Centro y fin. Listo. Ahí entonces quedamos con nuestra puerta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Ahora vamos a crear, ¿cierto? Nuestro bloque. Para crear el bloque, ¿cierto? Nos vamos aquí a la barra. Estamos en inicio, ahora nos vamos a inserción y aquí vamos a crear un bloque. Pinchamos entonces en la creación de bloque. Inmediatamente nos va a aparecer esta ventanita. En esta ventana, ¿cierto? Nosotros le vamos a colocar puerta, le vamos a colocar pp1, ¿ya? Puerta. Y me dice ahí designe punto. Voy a pinchar ahí y voy a designar un punto ahí de referencia. Y ahora me dice designa objeto. ¿Listo? Designamos objeto. ¿Listo? Le doy enter. Y ahora me dice, ¿cierto? Ahí ya apareció el bloque y le doy aceptar. ¿Listo? Aquí tengo el bloque. ¿Cuál es la diferencia de un bloque con esta puerta? Fíjense, esta puerta, ahí está, ¿cierto? Cada una de sus partes está de manera individual, ¿cierto? Y en este caso aquí tengo un bloque que es un todo de la puerta. Bueno, si yo quisiese, en este caso, desactivar este bloque, ¿cómo lo hago? Me voy aquí, ¿cierto? Aquí hay un comando que se llama en inicio, ¿cierto? Aquí en la parte modificar, aquí hay un comando que se llama descomponer. Entonces lo voy a pinchar, seleccionamos, ¿cierto? Todo nuestro bloque y le damos enter. Y ahí nuevamente, ¿cierto? Nuestro bloque volvió a la normalidad. ¿Ya? Entonces, como hacíamos un bloque, bueno, voy a sacarle esa línea de referencia que se me había olvidado sacar delante. ¿Ya? Entonces le vamos a sacar la línea de referencia. ¿Ya? Con el comando recortar lo hicimos, ¿ya? Comando recortar, sacamos la línea de referencia y ahora vamos a crear de nuevo nuestro bloque. Entonces nos vamos a inserción, crear bloque, ¿cierto? Nuevamente le colocamos pp1, ¿ya? Designamos el punto, ahí, y ahora designamos objeto, es decir, toda la puerta, le damos enter y ahora decimos aceptar. Dice, desea redefinirlo, le decimos redefinir, listo. Y entonces vamos acá a insertar y ahí está nuestro bloque, ¿cierto? Que hemos creado. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo borro este bloque, esta imagen la borro, ahora la puedo ir aquí a inserción, ¿cierto? Donde dice insertar y creamos colocamos el bloque. Bueno, y esto nos va a servir cada vez que nosotros estemos, ¿cierto? Trabajando en un dibujo. Esto lo podemos hacer también con una ventana. ¿Cómo lo haríamos con una ventana? Vamos a ver aquí una ventana, ¿cierto? Aquí tengo una ventana. Y aquí está un poquito pequeña. A ver, vamos a ver aquí en la misma clase me parece que había una ventana. Ya hemos creado entonces el bloque puerta. Vamos a ir ahora a crear nuestra ventana. Aquí tenemos la ventana. Ya, entonces la ventana que vamos a crear va a ser de 100, ¿cierto? De 100 por 10, ¿ya? Entonces lo vamos a ver aquí, ¿cierto? Cómo va a ser nuestra ventana de 100 por 10. Ya, entonces vamos a crear aquí un rectángulo que va a ser de 100 por 10. Vamos a ir acá, ¿cierto? Esto lo vamos a mover, fíjese con el comando de mover o desplazar, ¿ya? Yo selecciono el objeto que quiero mover, ahí, botón derecho afuera, y ahora con el botón izquierdo muevo, ¿cierto? Desactivo el comando F8 para que pueda mover. Lo voy a dejar por aquí, ¿ya? Entonces, hagamos la ventana ahora. Vamos, ¿cierto? A la ventana. Entonces dice que es de 100 por 10. Ya, en este caso no voy a utilizar el comando rectángulo, sino que lo voy a hacer paso a paso. Ya, activo F8 para que la línea quede en derecha. Entonces esto va a ser de 100, 10, 100,
y aquí con C cerramos, ¿cierto? Entonces voy a buscar el centro, voy a hacer aquí en esta ventanita, voy a elegir el zoom, ventana, para acercar más, ¿cierto? Y aquí voy a buscar el centro, fíjese, para buscar el centro pincho aquí en el comando línea y busco el centro. Recuerden que tienen que tener los comandos de referencia objeto activado. Para eso tiene que venirse acá, ¿cierto? Y ver si referencia objeto está activado, fíjese. Dice ahí forzar cursor, aquí restringir cursor, ya mostrar rejillas. Entonces acá esto tiene que estar en referencia objeto activo, ya, es decir, si yo desactivo acá, mire, la referencia objeto no va a estar activa, fíjese, no puedo buscar ninguna línea ni hacer referencia, pero entonces activo acá y ahí sí, fíjese, ahí ya me está dando la esquina, ¿cierto? Me está señalando la esquina, me está señalando el punto medio, por ejemplo, ahí me dice que está el punto medio, ¿ya? Para que eso yo lo pueda encontrar, entonces tiene que estar activado acá, referencia objeto, ¿ya? Y también usted con el botón derecho puede ver aquí todo lo que está activado en referencia objeto. Si yo pincho acá en el parámetro, ¿cierto? Y ahí me aparece referencia objeto y si se dan cuenta tengo todo seleccionado, ¿ya? Bueno, entonces sigamos con nuestra ventana. Vamos acá, ¿cierto? Ya hicimos el punto medio, ¿cierto? Revisamos si tenemos el punto medio, excelente. ¿Ya? Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora sigue. Vamos a hacer aquí esta línea. Dice que el marco, hacemos una línea en el centro de la ventana. El marco que soporta el vidrio medirá 2,5. Entonces vamos a hacer aquí un desfase de 2,5 hacia allá, un desfase de 2,5 hacia acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos aquí a nuestro dibujo, ¿cierto? Vamos aquí a desfase, ¿ya? Y vamos a pinchar 2,5, ¿ya? Entonces ahí pinchamos ahí hacia adentro y ahí, ¿cierto? Hacia adentro. Listo. ¿Qué más nos dice la clase? Una vez que hacemos eso, antes de recortar generamos una línea en el centro de la ventana. Entonces nuevamente vamos a generar aquí una línea en el centro de la ventana. Ya vámonos acá y vamos a generar una línea. Buscamos, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Justo ahí vamos a generar una línea entonces. Listo. Entonces, ¿qué más nos dice? Y generamos una separación de 1,5 centímetros a cada lado. Entonces vamos a hacer ahí, ¿cierto? Un desfase aquí de 1,5 hacia los lados. ¿Ya? Entonces hacemos eso. Desfase de 1,5. ¿Ya? Desfase ahí de 1,5 y 1,5. Listo, ahí ya tengo, ¿cierto? De acuerdo a lo que se me está diciendo. Borramos la línea del centro y recortamos. Entonces borramos la línea del centro, ¿cierto? Y recortamos. Veamos cómo lo vamos a hacer entonces. La línea del centro la vamos a borrar. Ya utilizamos aquí con borrar nomás, ¿cierto? Ahí, listo. Pero ahora nos dicen que debemos recortar. Ya, veamos qué es lo que hay que recortar. Entonces vámonos acá, ¿cierto? Y fíjense, vamos a recortar la línea que va hacia arriba y esa línea que va hacia allá. Entonces vamos ahí, ¿cierto? Vamos a utilizar el comando recortar que está aquí, recortar, ¿cierto? Y vamos a borrar esta línea, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos dice acá. ¿Ya? Y la línea que está acá, ¿ya? Veamos si es así como nos debe quedar. Ya. Entonces, como que no nos está quedando así. Tenemos 1 y 2. 1, ¿cierto? Y 2. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Tienen que quedarnos dos líneas solamente, que debería ser, ¿cierto?
esa línea al parecer, ahí y ahí, así parece que fuera. Ahí está. Entonces ahí nos está quedando la línea, ¿cierto? Y entonces ahora que nos piden, veamos qué nos piden. Ya, una vez que tenemos recortado eso, y recortaremos en los siguientes puntos. Ahí recortamos, ¿cierto? Vamos a contar entonces esa línea que va para allá. La vamos a recortar, ¿ya? Entonces acá, esa línea que va para allá, la recortamos. Y esa línea que va para allá, la recortamos. Y ahí ya nos queda, ¿cierto? La ventana, ¿ya? Tal como aparece acá, ¿ya? Recortamos ahí y ahí nos queda la ventana, ¿sí? Listo. Y recortaremos los siguientes puntos y nos queda como una ventana, ¿cierto? Entonces ahora, para que se note, vamos a rellenar, vamos a utilizar otro comando que es el comando, ¿cierto? Este comando que se llama sombreado, ¿ya? Le vamos a ir degradado, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces, para que se note aquí, ahí y ahí. Listo. Ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra ventana de vaivén. Listo. Tenemos nuestra ventana. ¿Qué más se nos pide entonces? Bueno, ahí están, ¿cierto? Las cotas, qué sé yo. Y sus medidas. Ahora transformamos la ventana en un bloque como lo hicimos con la puerta, ¿cierto? Entonces ahora vamos a transformar nuestra ventana en bloque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tal como lo habíamos hecho delante, ¿cierto? Nos vamos aquí a insertar, ¿ya? Entonces dice crear bloque, ¿ya? Crear bloque, ahí. Y ahí nos aparece esto y le vamos a colocar bb1, ventana 1, ¿ya? Y dice designe punto. Y le vamos a designar punto ahí. Y luego dice designe objeto. Y vamos a seleccionar toda nuestra ventana. Y ahora le damos enter, ¿cierto? Y ahora le damos a aceptar. ¿Listo? Y ahora fíjese, tenemos nuestra ventana. Si yo me voy acá, ¿cierto? Y la borro, por ejemplo, voy a borrar esa ventana y necesito mi ventana, entonces me voy aquí a insertar y ahí ya está la ventana, ¿cierto? Que hemos creado. Bien, muchachos, hasta ahí entonces estaría la clase. Ahí tenemos, ¿cierto? La creación de una puerta y una ventana en bloque, ¿cierto? Le vamos a dar acá, entonces ahí tenemos nuestra ventana, ¿ya? Y para insertar nuestra puerta, ahí tenemos entonces nuestra puerta, ¿ya? Así es como se crea un bloque. Eso sería entonces esta clase. Espero que puedan practicar. Es muy importante que estén practicando, ¿cierto? Estos ejercicios para que puedan ir tomando una expertise, desarrollar habilidades, ¿cierto? En lo que es la creación de dibujos. Hasta la siguiente clase.